Buenas tardes, mi nombre es César Cabrera, soy estudiante del tercer semestre de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública y este video corresponde a la actividad 2 del tema 1 de la materia Lenguaje, Cultura y Poder y el tema es la economía de los intercambios lingüísticos. En este video se va a dar respuesta o comentarios a tres preguntas que derivan de la lectura de Pierre Bourdieu sobre justo eso, sobre la economía de los intercambios lingüísticos. Bueno, la primera pregunta es, de acuerdo con Pierre Bourdieu, ¿para qué se necesita una teoría social que aborde las formas autorizadas del lenguaje con que se construye la realidad social? Bueno, aquí lo que vemos es que Pierre Bourdieu proponía considerar la lengua como un mercado lingüístico, ¿no? Ese es como un primer elemento importante. Él consideraba que las palabras no se producen en el vacío, sino que se inscriben en discursos que se intercambian en un campo donde su valor se define en competencia con otras palabras, según una lógica propia de la economía. Parece que con esta analogía, que pudiera parecer simple desde un punto de vista económico, en donde se intercambian bienes y servicios mediante un valor, con esta analogía Bourdieu analiza el lenguaje haciendo una especie de evaluación de todas las consecuencias de las estructuras sociales y de las estructuras simbólicas además. Entonces, según él, estos dos elementos, las estructuras sociales y las estructuras simbólicas, pues dan forma a la realidad social como la conocemos. Entonces, él decía que al ajustar el sistema de posiciones y relaciones es una condición necesaria para el análisis de las producciones lingüísticas como tal, que son la base de la realidad social. La segunda pregunta es, ¿cómo se da el proceso de normalización del lenguaje? Esta pregunta está muy interesante porque, bueno, en principio Bourdieu afirmaba que nunca aprendemos el lenguaje si no aprendemos al mismo tiempo sus condiciones de aceptabilidad, razón por la cual la aceptabilidad del lenguaje depende de aprender lo apropiado, que sería en determinada situación un discurso o producto lingüístico. Entonces, la normalización del lenguaje se da en el momento en que su aceptabilidad se da de antemano. Probablemente un ejemplo de ello sean las nuevas palabras que la RAE ha validado, quizá porque son de uso común o ya está normalizado y son de aceptación social además, ¿no? Entonces me metí a buscar rápidamente cuáles son las nuevas palabras aceptadas por la RAE y la que más me llamó la atención, y de hecho es del año pasado, es la palabra whatsappear, que bueno, evidentemente tiene que ver con el chat a través de esta aplicación WhatsApp. Incluso en México, ya no lo verifiqué, pero creo que sí, las palabras como cantinflear o valemadrismo también ya son parte de justo de esto, de la normalización del lenguaje que viene precedido de una aceptación social, ¿no? Entonces, por eso me parece muy oportuna y muy interesante esta pregunta. Y finalmente la número 3 es, ¿por qué es tan importante analizar el binomio lenguaje y poder para entender las relaciones de autorización y dominación simbólicas cotidianas? Eso también es un asunto muy interesante porque el lenguaje está considerado como una actividad social que se desarrolla por medio de las funciones que realiza propiamente y por medio de las estructuras con las que expresa estas funciones, ya que éstas se presentan como respuesta a la actividad social, evidentemente, que demanda la sociedad. Ahora bien, los discursos son un factor de poder, ya que son capaces de inducir comportamientos y de generar otros discursos. De este modo contribuyen a la estructuración de las relaciones de poder en una sociedad. Desde luego porque, digamos, en el ámbito político, en el ámbito, sí, primordialmente político, en la medida en que los discursos o las ideas que se dan a conocer a través de un lenguaje estructurado, un lenguaje coherente, sistemático, puede llegar a influir en el pensamiento, en las decisiones o en otro tipo de circunstancias de una masa de gente, de una población. Entonces, por ello que al utilizar el lenguaje de una forma
fehaciente, de una manera adecuada, ¿no? Digámoslo así, puede generar influencias e incluso hasta manipular, ¿no? Otro tipo de situaciones sobre pues, un conjunto grande de gente para fines pues, económicos, políticos, etcétera. Entonces, por esas razones me parece que el binomio lenguaje y poder sin duda son fundamentales en el estudio de las ciencias políticas principalmente. Bueno, esos son mis comentarios a las tres preguntas. Muchas gracias.